va a quedar sentado y lo van a poder ver. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, vamos a ver componentes dinámicos y un plugin que le tenemos que traer de afuera, ¿sí? En AutoCAD existe una herramienta muy parecida que es bloques dinámicos, que es muy parecido. Básicamente lo que hace el componente dinámico es generar componente dinámico. Si ustedes se acuerdan, nosotros creábamos en el TP1 de la vivienda, creamos puertas, ventanas, creamos un montón de elementos que los repetíamos, sabíamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ventana que es de otro tamaño y sabemos que, por ejemplo, el marco, el contramarco y todo eso mide exactamente igual, nosotros usamos una ventana que habíamos hecho, la escalamos, pero el problema que tenía es que cuando creamos ese objeto, por ejemplo, no sé, tenía 50 centímetros, acá teníamos 100 centímetros y tenía, bueno, un marquito, todo lindo y todo. Entonces, cuando lo escalábamos, y quedaba, no sé, algo así, más acostado, el problema es que, por ejemplo, el marco ya empezaba a tener problemas de que arriba quedaba más chico, el costado quedaba más grande, ¿bien? Sí. Entonces, con el componente dinámico, yo me ahorro este paso y hago un elemento que va cambiando según los parámetros que yo le voy poniendo, ¿sí? Entonces, desde esto, imaginemos que es un componente dinámico, yo le puedo decir que ahora tiene 200 centímetros por 100, entonces vamos a mantener el tamaño por ejemplo, del marco, pero ahora va a tener otro tamaño. Entonces, eso está buenísimo para crear objetos que lo vamos modificando según este proceso. Yo le voy a enseñar a hacer uno muy simple, que en realidad es una tabla, tipo un MDF, una de melamina, y eso lo podemos modificar en tamaño. No vamos a hacer una ventana en una puerta porque es mucho más complejo, pero sí les voy a dar un par de 3D, que sí ya son una puerta y una ventana, y eso sí le pueden ir cambiando también. Ya les voy a explicar bien cómo es. Entonces, para arrancar, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a eliminar acá la personita porque no la voy a usar. Voy a borrar todo esto y voy a dejarlo totalmente limpio. Entonces voy a crear una melamina, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, 80 centímetros por 1,8, ¿sí? Que suele ser el espesor de una melamina típica. Y lo voy a levantar para arriba, por ejemplo, 100 centímetros, ¿sí? Buenas. ¿Todo bien? Entonces, ahí lo que cree es una melamina típica que tiene, como dije recién, 80 centímetros por 100 centímetros. Voy a crear un componente y voy a poner melamina. ¿Estamos? 1,8, que es el espesor de una melamina. Entonces ahí hasta ahora ya tenemos un objeto básico que ya hicimos en todos los otros trabajos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a usar la herramienta de componente dinámico. ¿Cómo se activa? Luego arriba clic derecho y abajo pongo componentes dinámicos. ¿Estamos? Y ahí nos salen 3 símbolos. Voy a apagar esto porque no lo vamos a usar y vamos a trabajar con esto. El primero es una manito que sirve básicamente para poner un par de parámetros de movimiento. Entonces, por ejemplo, es muy complejo, pero bueno, se puede hacer una ventana en la cual vos das un clic y se abre y se cierra ese panel. O se corre, ¿no? Buenas, ¿todo bien? Entonces con esta manito lo que hacemos es básicamente interactuar y hacer un movimiento, ¿bien? Pero eso no lo vamos a hacer. Si nosotros abrimos en componentes dinámicos esta y al mismo tiempo, por ejemplo, abro esta, fíjense que una, voy a alejar un poquito para que se vea bien, fíjense que una se llama opciones de componente y la otra se llama atributos de componente. ¿Estamos? En la que vamos a trabajar una vez que ya esté terminado, siempre va a ser en opciones. Con este panel es donde ustedes van a poder modificar el tamaño de ese elemento. En el otro es ahí donde tienen que poner a trabajar a setear, es decir, a meterle los atributos, a decirle qué es lo que va a cambiar, etc. Entonces, primero lo laburamos con atributos y después al último
opciones de componente vamos a poder modificar las medidas. Entonces por ahora lo voy a cerrar a opciones porque no tenemos nada. Bien. Entonces con la melamina, digamos, seleccionada, para los que llegaron tarde, hoy vamos a ver componente dinámico, ¿sí? Que es básicamente vamos a crear unos 3D que le podemos cambiar los tamaños y todo. Igual la clase la va a tener grabada, así que eso después lo pueden repasar. Bien. Entonces, con el componente de la melamina seleccionada, fíjense que acá me parece añadir atributo. En este caso, por ejemplo, si yo le doy el más, me parecen un montón de atributos que yo le puedo agregar y les puedo modificar una vez creado. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, voy a poner el de arriba del todo que dice añadir toda información del componente. ¿Bien? Si yo le doy clic, ahí me sale el listado de características que yo le puedo agregar. Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre. Como ya sabemos que se llama melamina, le voy a poner un nombre más cortito, por ejemplo MDF, ¿sí? Que suele ser como un aglomerado típico que se utiliza, ¿no? Esta es resumen, es muy parecida a descripción, por eso yo directamente salto a descripción y no pongo nada ahí en resumen y pongo, por ejemplo, recorte de melamina. Entonces, eso es la descripción, ¿sí? El código le puedo poner 001 porque después si vamos a hacer varios ya tengo como un número establecido. Entonces ahí ya tenemos la información seteada del elemento. Ahora vamos a lo interesante, ¿no? Si yo le doy vuelta a añadir atributo, fíjense que acá aparece tamaño, ¿sí? Entonces si yo clico acá en donde dice tamaño, fíjense que acá aparece el tamaño del objeto que dibujé recién. Tenemos los 80 centímetros de base, el espesor que es 1,8 y el alto, ¿sí? Entonces vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, si yo voy el primero, que yo sé que es el ancho, digo, ¿cuál es la unidad? Bueno, son centímetros, eso está bien, no lo voy a cambiar. En la de abajo, digo, ¿qué puede modificar la persona que tiene el componente? Como quiero que modifique la medida, lo va a cambiar a través de un texto, es decir, escribiendo, tipeando. Entonces por eso voy a ir a la tercera, ¿sí? Eso de clic acá. ¿Cómo se va a llamar? Ancho, ¿sí? Ancho. Y acá le pongo en centímetros, ¿sí? Entonces una vez que ya hice eso, le doy a aplicar y ya tenemos la primera hecha. Vamos a hacer lo mismo con la otra, que es la de acá. Es exactamente igual, ya voy a ir a la del espesor. Voy acá, centímetros, voy a texto, esta es alto, y acá centímetros, aplicar. Y ahora vamos a ir a esta y le vamos a hacer un paso adicional, porque normalmente las melaminas vienen de espesores, no podés ponerle 200 centímetros de espesor, no, vienen de unos espesores típicos. Entonces en esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un clic acá, lo dejamos en centímetros, puede ser en milímetros también, pero para no equivocarse directamente le pongo en centímetros. Y a este le doy elegir de una lista. Entonces ya acá no vas a poder escribir, simplemente vas a poder elegir unas opciones que yo te voy a dar, ¿sí? Entonces le doy clic acá, le ponemos espesor y acá voy a crear mi lista. En la primera voy a poner 1,8 centímetros y el valor 1,8. Enter. Puedo hacer otra más. Le digo, bueno, 1,5 centímetros. Ese es el nombre. Y el valor, borro acá y pongo 1,5. Enter. ¿Sí? Y ahí le doy en aplicar. Con esto, ¿qué creamos? Yo voy a este icono. Fíjense que ahora ya me sale la configuración del componente. Entonces ya con esto, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir, che, que mida el ancho 120. ¿Sí? Voy a aplicar y fíjense cómo se cambia el tamaño. Lo mismo con el alto. Y en el espesor aparece en formato lista. Entonces yo me acerco acá al espesor. Fíjense que yo lo cambié a 1,5, lo voy a aplicar y se cambió el espesor de la melamina. Entonces con esto, ¿qué podemos hacer? Directamente podemos crear un mueble copiando los elementos. Entonces puedo venir acá, puedo copiar y digo, esta que tengo seleccionada, dame la de 20 por 50 y de 1,5. Voy a aplicar y ya me creo una melamina. Entonces vamos creando las piecitas, vamos haciendo el mueble y todo.
Obviamente lo podemos hacer de forma tradicional, pero de esta forma estamos teniendo unos datos controlables por nosotros. O sea, son medidas justas y aparte de una lista con un espesor específico, todo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Podemos venir de vuelta al otro cuadro y podemos aplicarle unos materiales. Entonces, yo por ejemplo voy a crear unos materiales. Voy a venir obviamente a los que ya están y le voy a cambiar el nombre. Voy a seleccionar por ejemplo este. Clic derecho, añadir el modelo. Y voy a elegir otro que sea más plano, ¿no? Por ejemplo un gris. Clic derecho, añadir el modelo. Entonces bueno, ahí están los dos colores o materiales que agregué. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, selecciono el de madera y le digo, estos nombres tienen que ser muy importantes porque después lo vamos a poner en el cuadro, obviamente. Entonces voy a poner MDF barra madera. Y en el otro voy a poner MDF barra gris. ¿Sí? Entonces tenemos unos nombres bastante simples y con una característica rápida, ¿no? Entonces volvemos a los atributos y acá abajo vamos donde dice material, ¿sí? Nos metemos acá, clic, y acá fíjense que nos pregunta lo mismo de antes. En este caso puede ser mediante el texto, pero lo que pasa es que hay que escribirlo, es decir, nosotros tenemos el nombre del material y nosotros tenemos que decir, che, ponémelo de MDF tanto, o lo ponelo de cemento tanto. En este caso yo voy a poner con lista, porque yo tengo solamente dos materiales. Entonces, le voy a decir que sea, sí, material, nada más le voy a poner mayúscula. Y en la lista voy a agregar estos dos que están acá, ¿sí? Entonces, primero voy a poner MDF barra madera, ese es el nombre y el valor es exactamente el mismo, entonces ya se creó ahí automáticamente. Entonces ponemos MDF barra gris y ahí se puso el otro, ¿sí? Y le voy a aplicar. Y ahora, si nosotros volvemos al cuadrito de opciones, ya nos sale el material. Entonces ahora podemos cambiar, aplicar y cambiamos el color de madera. Entonces ahí le dimos otra capa de complejidad más a ese componente dinámico. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Bueno, con esto, sabiendo un montón de características de cómo setear diferentes atributos del componente, podemos ir hasta, por ejemplo, crear puertas, ventanas, podemos crear inclusive hasta muebles donde le vamos cambiando también todo. Por el tiempo que tenemos no lo vamos a poder ver a eso, pero sí le voy a mostrar que yo acá tengo descargado y que esto ya se los pasé, o sea, está subido en el Classroom. Dos componentes dinámicos está cargando de una puerta y una ventana, ¿sí? Esto también después ustedes pueden directamente en Warehouse buscar elementos dinámicos para poder guardárselo y poder usarlo en los modelos. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en la ventana y fíjense que acá hay muchas más características que podemos modificar, ¿sí? Entonces acá lo mismo que hicimos recién pero con una ventana. Le podemos poner 120, se modifica el ancho. La altura exactamente lo mismo, le podemos poner 50, enter. Y así lo mismo con el espesor del marco, el espesor de la hoja, el grosor del vidrio, etc. ¿Bien? Con la puerta, fíjense que es mucho más simple. La puerta no le podemos modificar la altura, o sea, ya viene de 210, eso ya viene preestablecido. Obviamente se podría hacer para modificar la altura, pero bueno, directamente pueden trabajar con esa altura y listo. En esta podemos modificar el ancho, ¿sí? Y podemos modificar el espesor, dependiendo del muro que tengamos. Vamos a poner 25, aplicar, y fíjense cómo se cambia el tamaño. Entonces está buenísimo para tener un montón de componentes en nuestros modelos, en nuestras viviendas, lo que sea, y con esto vamos seteándolos. Entonces, muy importante, clic derecho, componentes dinámicos, y con este icono y obviamente componente seleccionado, ahí vamos a poder modificar las características. ¿Estamos? Bien.
Entonces con eso habremos terminado la parte de componentes dinámicos que tiene SketchUp. Ahora vamos a ir a la otra parte. Y la otra parte vamos a hacer, voy a cerrar esto, no lo voy a guardar, total ya lo vimos. Voy a abrir modelitos de cero. ¿Sí? Y vamos a ver un plugin. El martes pasado vimos lo de los plugins, cómo instalarlo, qué son los plugins, que son herramientas adicionales que SketchUp no tiene y que se las podemos agregar y podemos hacer un montón de cosas distintas. Y ahora vamos a ver uno de despiece. ¿Estamos? Entonces voy a crear de vuelta uno de centímetros. Bien, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el recién, que es eliminar, obviamente, porque no voy a usar esos materiales. Y primero lo voy a buscar, ¿bien? ¿Cómo lo buscamos? En este caso es muy fácil porque no tenemos que ir a una página específica, buscar el plugin, descargarlo, fijarnos si realmente es pago todo. Directamente, y voy a ver si tengo puesta la cuenta, porque tenés que tener cuenta. Vengo donde dice extensión warehouse. Y en este lugar podemos encontrar plugins o extensiones, ¿sí? Que le podemos agregar a nuestro programa. Ahí se pueden poner a buscar, hay un montón de cosas interesantes para buscar. En este caso, por ejemplo, voy a buscar el de la clase de hoy, que se llama Open Cut List. Le doy Enter y es este que está acá. Fíjense que en este caso dice free, o sea que este es gratis. ¿Vamos? Hay un montón de otras que no son gratis, que tienen que pagar, que tienen que tener una mensualidad, bueno, etc. Entonces le voy a dar clic y le voy a dar en instalar. Sí. Entonces fíjense que es fácil. A ver si se agregó o no. A ver, extensión de warehouse. Fíjense que es mucho más fácil de como lo veníamos haciendo antes, que era uy, ¿qué pasó? Se está instalando. En la otra forma era que nosotros tenemos un archivo, tenemos que ir a administrar extensiones, instalar, buscar la carpeta, todo. Entonces, a partir de la extensión de warehouse, nosotros directamente ahí está. Bueno, tarda un poquito más, pero se instaló. Entonces, de esta forma, bueno, se crashó, no pasa nada. De esta forma, abriendo donde dice extensión warehouse, buscamos, tipeamos, instalar y listo, ya se instala. No tenemos que hacer quilombo y por ahí que no tiene compatibilidad, etc. Bien. Entonces, este plugin para qué nos va a servir y por qué les digo que hoy vamos a ver todo lo que es diseño de interiores. Bueno, es un paso adicional para nosotros como profesionales a la hora de crear un objeto y tener bien organizado el tema de las medidas, bien organizado por ejemplo el tema de los recortes de madera, todo eso, ¿sí? Que es muy importante porque en algunas ocasiones se solicita obviamente el hecho de tener bien las medidas, qué tipo de madera, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una pequeña alacena muy chiquita, es para mostrar cómo funciona la herramienta. Acá está la herramienta, lo voy a dejar acá por ahora. Entonces voy a crear una alacena muy chiquita para que ustedes vean y, bueno, obviamente ustedes pueden hacer muebles mucho más grandes, etc. Entonces, bueno, voy a arrancar, le voy a decir que mide, por ejemplo, 100 por 50. Voy a poner 1,8, ¿sí? Que es el tamaño de mi lámina. Y muy importante crear componentes, ya no grupo, ¿sí? Porque no te lo toma el plugin como grupo, tiene que ser componente. Y le voy a poner horizontal. Enter. Ahora voy a crear los costados y le voy a poner 50 por 50. Enter. Bien. Venimos a destruir 1,8 y a esta, si la otra le puse horizontal, este voy a poner vertical.
Como le digo, muy simple, no es nada del otro mundo. Estamos hablando de un mueble simple, muy simple. A este lo voy a repetir hasta la punta y voy a hacer una copia justo acá al medio. ¿Estamos? La de arriba también es una horizontal, es la misma, es como la tapa de la alacena. Entonces voy a usar esta, no hace falta crear una de cero. Entonces doy clic acá y la subo hasta arriba. ¿Y qué me falta? Me faltan las tapas y el fondo. Entonces bueno, voy a crear un fondo. Clic. 1,8. Crear componente y le voy a poner fondo. Enter. Bien. Y ahora voy a crear una tapa y lo voy a repetir. Entonces voy a crear la tapa. 1,8. Crear componente. Ahí sí, está bien. Tapa. Y fíjense cómo hice una alacena en un ratito, muy simple. Obviamente esto no tiene bisagra, no tiene estante, no tiene nada, es totalmente simple. Y ya con esto tengo que crear la alacena, ¿sí? ¿Qué me faltaría? Bueno, puedo venir acá, clic derecho, crear grupo. ¿Bien? ¿Qué nos falta? Nos falta material, no tiene nada. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el otro modelo. Voy a elegir inclusive la misma madera, añadir el modelo y inclusive si es el mismo gris mejor. Pase que este, añadir el modelo. Bien, entonces venimos acá y ponemos mdf barra gris y el otro le ponemos mdf barra madera. ¿Vamos? Bien. Hice ahora doble clic para entrar en el grupo y ¿qué voy a pintar? Bueno, voy a pintar todo excepto las dos tapas con madera, ¿sí? Y con el gris voy a pintar tapa esta y tapa esta. Bien. Entonces con esto es todo lo que venimos trabajando hasta ahora con SketchUp. Ahora pasamos, de ahora en adelante vamos a pasar al plugin. Bien. Entonces, con el grupo seleccionado, recuerden que todo lo que está dentro de este grupo son en componentes. Damos clic acá, en el plugin. Fíjense cómo nos aparece un listado de herramientas o de características que podemos ir modificando. Vamos a ir a donde dice materiales. Fíjense que acá salen los únicos dos materiales que tenemos en el modelo, pero arriba fíjense que tiene un signo de interrogación como que todavía no está seteado, o sea, el programa no sabe qué es eso. ¿Bien? Entonces nosotros le vamos a decir qué es. Vamos a venir donde dice, al lápiz y acá esta parte normalmente no toco nada yo porque es al dope, digamos, pero sí voy acá abajo, ¿sí? Y nos sale acá un listado de elementos base que son de carpintería. Nosotros como sabemos que son melaminas, que son retazos de madera, le decimos que es tablero, ¿sí? Esta que es tablero es melamina. Le doy clic ahí y fíjense que abajo sí me sale un listado de cosas que yo quiero setear, ¿sí? Entonces, estas dos no las toco, pero sí esta y esta. ¿Bien? Este es el espesor de la melamina, entonces voy a eliminar todas porque yo sé que la única que voy a manejar es la de 18 milímetros. Entonces elimino todo y dejo la de 18. Y el tamaño del panel estándar, esto es lo más importante. Esto hay que poner atención. Acá es donde nosotros le vamos a dar el tamaño de los paneles que solemos conseguir, por ejemplo, acá en Río Cuarto, ¿no? Entonces nos vamos a Gentil y le preguntamos, che, ¿qué tamaño tiene el panel de melamina? Y bueno, nos dicen tiene 180, ¿no? centímetros por 260 centímetros, ¿no? Entonces ese panel es el que vamos a poner acá nosotros. Entonces eliminamos todo esto y le ponemos 1800 milímetros, porque esto es en milímetros, por 2600 milímetros, ¿sí? Esta parte no, tampoco le toco porque no es lo mismo. Le voy a aplicar. Y fíjense que ahora ya sale el tipo de material que es. En el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Vengo acá, le digo que es un tablero,
Esto no lo toco, esto lo elimino y voy a dejar solamente el 18. Acá también elimino todo esto y pongo 1800 milímetros por 2600 milímetros. ¿Estamos? Bien. Entonces con esto ya habremos creado el elemento base que después con el mueble que nosotros hicimos nos va a salir para generar esto. Venimos donde dice partes y fíjense que yo tengo seleccionado la alacena en color azul, ¿sí? Voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea y luego donde dice generar y fíjense cómo nos da el listado de las partes de la alacena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en MDF gris dice tapa, son 2 y tiene 50 por 47,3. Entonces ahí tenemos el listado correcto del mueble que hicimos. Entonces con esto podemos hacer todos los muebles que nosotros queramos. Podemos hacer placares, podemos hacer bajo mesada, prestando atención obviamente a los tamaños, al material, todo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos venir a donde dice diagrama de corte y venir por ejemplo a esta que es la más compleja, que es la de madera. Si yo doy clic acá, no toco nada y le doy en generar. Y fíjense cómo lo genera el despiece, o sea, las partes, los retazos que va a recortar la máquina sobre esa melamina. Entonces, podemos correr la suerte a veces de que el lugar donde vamos a mandar a hacer los recortes de ese placar o de ese bajo mesa o lo que sea, ya viene con un programita que te hace esto, pero si no lo tenemos, con este plugin y haciendo un mueble, vamos a obtener los retazos y llevárselo inclusive a un carpintero amigo que le pasas esto y le decís, che, estos son los retazos, ¿estamos? Entonces venimos donde dice imprimir, acá no nos muestra nada, no importa. Entonces pongo acá MDF madera, enter. Entonces ya con esto tenemos justamente bueno, yo en mi caso creo que no tengo PDF, así que bueno, lo voy a abrir directamente con Google. Y con esto ya nos genera un archivo muy importante de las medidas o de los planos de recorte de un mueble. ¿Estamos? Entonces es muy importante y está muy buena la herramienta. Con la otra podemos hacer exactamente lo mismo. Cerramos acá y fíjense con la de MDF gris podemos hacer exactamente lo mismo. Y ahí nos salen las dos tapitas de la alacena. ¿Estamos? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, imagínense que el rectángulo grande es cuando nos vas a hablar de la placa de melamina que existe en el exactamente. Entonces, si yo por ejemplo compras la de la melamina grande, el pedazo, se lo lleva a un carpintero, le das este PDF y eso que está en X, estos pedacitos que están acá, eso es lo que sobra, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, imagínense que el MDF gris no lo voy a hacer en el otro, en el de madera, lo voy a hacer en gris para que sea más fácil, pero tranquilamente lo podemos hacer los dos. Podemos agregar tapacanto para saber cuánto mide. Si nosotros sabemos las medidas de la madera, podemos calcular con la calculadora lo que tiene, pero bueno, es un paso adicional que está bueno. Fíjense que si nosotros damos clic, voy a volver atrás, al lápiz, nos aparece inclusive la forma del elemento. Y si venimos donde dice tiras de cantos, no tenemos ninguno acá, ¿sí? Fíjense que no creamos ninguno. Bueno, vamos a crear uno. Le decimos tapacanto gris. Y acá, bueno, acá no voy a poner nada, total, lo único que me interesa realmente es el largo. Entonces le vamos a generar de nuevo. Y si venimos donde dice MDF gris, de vuelta el lapicito, ahí ya tenemos el tapacanto. Lo ponemos así, ponemos así, ponemos así y ponemos así. Es decir, estamos cubriendo toda la vuelta del tapacanto, que es esto, básicamente. Es esto que lo compras y tenés que pegarlo. ¿Estamos? Entonces yo le voy a aplicar y fíjense que acá ya tenemos el tapacanto. Necesitamos 2 de 50 centímetros, otros 2 de 50 centímetros, 2 de 47, entonces ya con la calculadora sacamos la medida y sabemos comprar el rollo. O sea, todas características que nos van a ayudar a nosotros. Entonces, con esto y con lo anterior que vimos, ya vimos cómo hacer componentes dinámicos,
cómo nos ayuda en nuestro modelo, y con esto también lo que vimos es cómo crear un modelo 3D de un mueble hecho de, puede ser melamina, porque no puede ser también de madera maciza, y generar archivos de recortes, archivos de medidas de cada pieza, que esto nos va a servir a nosotros como profesionales. Entonces, con esto ya vimos esa parte. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Estamos ok? Bueno. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Voy a venir al Classroom y obviamente vamos a ir con el TP, porque recién arrancamos, ¿no? Pero fíjense que yo ahora en la misma tarea del otro día agregué dos cositas. Una es la etapa 2, ¿sí? de este modelito, y fíjense que acá tienen el SketchUp de la ventana y la puerta para que ustedes lo usen. Pueden usar en el modelo o lo pueden usar para ustedes, o sea, guárdenselo ese modelito y ya se les queda. Y otra cosa que les quería decir, que yo acá no lo puse pero después se lo voy a poner, es el link para... ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mandar la carpeta mía de los modelitos míos? Sí. Las macetas, las ventanas, todo eso, todo lo que yo tengo. Bueno, también yo se los voy a compartir, ¿bien? Entonces voy a abrir las consignas nuevas. A ver si me abre. Bueno, esto es más de lo que ya lo vimos, esto, o sea, es la parte más simple. Fíjense que acá de arriba dice, bueno, crear y nombrar 3 escenas interiores, 3 escenas exteriores, otras 3 escenas que son de cortes. ¿Se acuerdan que cortábamos el edificio y también creamos la escena del corte o de la planta? Bueno, eso también lo vamos a hacer. Vamos a crear una escena aérea y una de fachada con sombra. Vimos también cómo activar las sombras. Entonces vamos a hacer una fachada, vamos a poner la sombra y bueno, a ver, vamos a ver, esto es interesante. No, las escenas son... Claro, exacto, pero son las que nosotros seteamos en SketchUp, que vos le vas cliqueando y se va cambiando lo que vamos viendo en SketchUp. ¿Estamos? Que era con esta barrita, ¿sí? Entonces venimos acá, creamos escena y fíjense que cuando damos clic volvíamos a ese momento, ¿no? Entonces con esto vamos a crear escenas interiores, escenas exteriores, una aérea y la fachada. Y bueno, y obviamente la de los cortes. Y por último, esta parte de acá es lo que vimos hoy, ¿sí? Que va a ser agarrar cualquiera de los dos muebles importantes que yo le di, que una era el bajo mesada y el otro era el vestidor de la planta alta, y hacer cualquier imagen o PDF del que vimos recién. O sea, puede ser una o el despiece, o la otra, y ahí lo voy a mostrar. Puede ser esta que está acá, que es mucho más simple. Yo para ver que ustedes están trabajando y están utilizando el plugin, ¿sí? O sea, no es algo que yo se lo voy a pedir a rajatabla que esté perfecto. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo de recién, que era generar y todo eso, tenemos por un lado el diagrama de corte, o la otra es este símbolo que está acá, que ¿qué es lo que hace? Esto básicamente, ¿sí? Entonces pueden darme o el de la melamina con los pedacitos o esto que está acá, de cualquier elemento, si es del bajo mesado o el del vestidor, ¿bien? Con yo ver que ustedes entendieron el plugin y pudieron sacar una pieza gráfica con este plugin, ya a mí me basta. Entonces esas son las consignas, ¿sí? Muy simple. Así que bueno, se ponen a trabajar con la... Se llama Open Cut List. Ahí está ahí arriba, mira. Open Cut List. ¿Sí? Entonces ya lo pueden ir descargando también. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Perfecto. Así que bueno, se ponen a trabajar con